Dale, perfecto. Excelente, Ya, gracias. ya está grabando. Bueno, entonces la idea de hoy es introducirnos a las dimensiones y principios para la transición agroecológica. Pues vamos a conversar un poco de ese tema. Luego, propiciar algún intercambio entre experiencias entre participantes, algunas reflexiones, preguntas, aportes después de introducir el tema. Bueno, creo que luego habrá una explicación de la actividad asincrónica y varios, pues, preguntas, ver el próximo módulo y la próxima sesión de trabajo. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces el diálogo del día de hoy frente a dimensiones y principios de la agroecología frente a este proceso de transición. Espérenme un segundito. Bueno, entonces, para introducirnos un poco en este tema de las dimensiones y principios de la agroecología y su relación, bueno, o su aporte a los caminos de transición agroecológica, pues partimos de una reflexión frente al tema del hambre en el mundo y por qué la agroecología, digamos, como tal, es el camino. Entonces, bueno, tenemos algunos datos desde el 21. Por favor, cerrar como micrófonos, que se escucha como ruido. Por favor, cerrar los micrófonos, que se está escuchando como un ruido. Bueno, solamente dar estos apuntes para introducirnos a reflexionar sobre el tema del hambre en el mundo y el aporte de la agroecología y la agricultura familiar a este proceso. Con un dato del 2021, que el hambre afecta a 278 millones de personas en el mundo, un número muy alto. En África, 425 millones. Y 56 millones en América Latina y el Caribe. Entonces, como podemos ver, son números muy altos, ¿sí? Que nos están dando unos indicadores de cómo está el tema del hambre en el mundo y la urgencia de fortalecer la agricultura familiar y los procesos de transición agroecológica. Este otro dato de cerca de 1.000 millones de personas que se acuestan con hambre cada noche, ¿sí? Entonces vemos también este dato tan preocupante, que un gran número de personas pues está aguantando hambre, digamos, ¿no? Y debido a esto, no porque haya escasez de alimento como tal, sino por el modelo agroalimentario y las profundas injusticias pues, que hay alrededor de este sistema alimentario mundial. Bueno, también ahí podemos ver algunos otros apuntes que nos están diciendo de la inviabilidad actual de este modelo. En el tema de insumos y servicios, podemos ver que 3 conglomerados empresariales controlan alrededor del 60% del volumen mundial de negocios, alrededor de las semillas, digamos, que controlan un 60%. Entonces podemos ver el acaparamiento y de estas empresas multinacionales alrededor de las semillas.
En el tema de agricultura, nos dice que la mayoría de las explotaciones agrícolas a nivel mundial pues son familiares y de pequeña escala. Solo el 1% de las explotaciones supera las 50 hectáreas, o sea que constituyen un 65% de las tierras agrícolas del mundo. Entonces decimos que quien está alimentando al mundo es la pequeña agricultura familiar y comunitaria, y el desbalance que hay en su apoyo, digamos, para producir comida por parte de los estados. En el comercio y procesamiento, 4 empresas controlan el 70% del volumen del negocio mundial del comercio de estos productos agrícolas. Entonces vemos cómo también un proceso de acaparamiento y de control de la comercialización de estos alimentos procesados. En la elaboración de alimentos, 50 fabricantes de alimentos acaparan el 50% de la venta mundial de productos alimentarios. Entonces vemos cómo también otro ejercicio de acaparamiento y de control, digamos, de los sistemas alimentarios a nivel mundial. Y venta minorista y marketing, este dato de la Unión Europea, tan solo 10 estados acaparan más del 50% de las ventas del comercio minorista de los productos alimentarios. Entonces estamos ver también el acaparamiento y el control de los mercados por estas grandes empresas, y de allí por qué los estados, digamos, fortalecen en alianza con estas empresas pues todas estas medidas de control mundial de la producción, la transformación y el comercio de alimentos. Y entonces esto nos lleva a la reflexión de que este modelo alimentario mundial, este sistema alimentario mundial controlado por estas empresas a nivel internacional, pues está basado, las bases, digamos, que están en muchos casos, los pequeños productoras, pues en esta situación de necesidad, pues recurren al trabajo infantil para incrementar la carga de trabajo no remunerado, y también pues lo asumen en este caso las mujeres. Entonces, los elementos de poder que nos deja este sistema es en gran parte trabajo infantil y por otro lado pues el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Y también, digamos, por parte de empleadores de las grandes plantaciones, las instalaciones de procesamiento, de los barcos pesqueros. Bueno, entonces todas estas empresas recurren a unas formas de empleo caracterizadas por pues dar una mayor flexibilidad y temporalidad, evitando pues los contratos digamos permanentes o indefinidos, que generaría mayor estabilidad para las personas que se contratan, ¿no? Y también cerrando el paso, la libertad de asociación, digamos, y generando pues con esto condiciones más difíciles para los pequeños productores y las personas que están empleadas en estos campos, ¿no? Por otra parte, digamos que otro elemento clave de este sistema alimentario o agroalimentario, digamos, es la informalidad de los empleos, digamos, que en gran parte también se ven algunos casos de discriminación contra la mujer, pero también de tipos de violencias contra las mujeres, porque, digamos, por lo general, estos trabajos están controlados por los hombres, ¿no? Y también otro elemento de poder entender cómo se construye este modelo es el trabajo forzado, forzoso, digamos, que se genera. Y la Organización Internacional del Trabajo pues nos da un dato que estiman que en 2017 más de 1.1 millones de personas estaban bajo esta modalidad, digamos, de trabajo forzoso, ¿no? En el sector agrícola. Entonces nos podemos ver que muchos sectores empobrecidos, digamos, de Asia, África y América Latina, tienen que recurrir a este tipo de trabajo forzoso
para sobrevivir, y es una de las cosas que este sistema alimentario nos está dejando, ¿no? Entonces vemos también otros elementos para esta reflexión de cómo está constituido y las bases de este sistema alimentario. Vemos, ustedes pueden ver en ese cuadro el ingreso o salario digno y, digamos, el ingreso que se está percibiendo, ¿no? Entonces, allí vemos claramente cómo hay un desbalance, una, digamos, pauperización de las condiciones de los empleados, de las personas que están trabajando en estos sectores. Podemos ver en temas de cacao, banano, café, naranja, arroz, judías verdes. Pues más cercano a nuestra realidad es el tema de los aguacates, el banano, las uvas, bueno, que son más, bueno, para nuestro caso de América Latina, un poco más el tema de aguacates, bananos, naranja, y podemos ver como en otros productos a nivel internacional. Y ahí podemos ver como ustedes pueden apreciar como ese desbalance en los ingresos que está dejando este modelo. Y bueno, otro de los gráficos que nos muestra quién se está llevando, digamos, en última las ganancias de los productos. Como pueden ver allí, básicamente son los supermercados que colocan un gran sobreprecio, digamos, a los productos que ellos comercializan. Y como podemos ver también allí, como los campesinos y los pequeños comerciantes o los fabricantes de alimentos son quienes menos ingreso o incremento del ingreso llegan a tener, y en este caso pues los supermercados, o sea, que las grandes cadenas de distribución son los que están llevándose, digamos, como las ganancias en últimas de los procesos. Bueno, y entonces, en ese sentido, la agroecología, frente a ese modelo, frente a la crisis del modelo actual, de este sistema agroalimentario mundial, pues es la alternativa que empieza desde un lado político a cuestionar como toda esta configuración que se ha venido dando, y por otro lado ofrece la alternativa, construye la alternativa a este modelo de sistema. Entonces, podemos ver allí la necesidad de avanzar en procesos de transición, en este caso transición hacia la agroecología, hacia agriculturas sustentables. Y en este caso, este sistema alimentario basado en el uso de combustibles fósiles y dirigidos a la producción de cultivos, sobre todo para la agroexportación y la producción de biocombustibles, frente a este modelo que venimos promoviendo y defendiendo, donde se privilegia la agricultura local, la producción nacional de alimentos producidos por las familias campesinas, por la pequeña agricultura familiar, y donde se promueve la innovación, la utilización, el uso de los recursos locales y de las energías alternativas. Entonces, ¿cómo construir ese camino de la transición hacia la agroecología, que es el tema básico? ¿Cómo vencer los retos y aprovechar las potencialidades que tenemos frente a este desafío de construir de manera participativa un camino, digamos, para hacer esa transición lo más equilibrada posible, pero también lo más económicamente viable y socialmente viable, ¿no? Entonces, esa es como la gran pregunta, y que queremos entre todos dar la respuesta, es de cómo construimos y fortalecemos esos caminos de la transición. Y ahí tenemos, digamos, como unos elementos de los dos modelos que estamos, al cual nos enfrentamos. Entonces, el enfoque convencional, que maximiza la renta y las ganancias económicas, y el enfoque agroecológico, que optimiza la productividad del sistema desde una mirada de agroecosistema.
En el convencional predomina una mirada reduccionista y pues en la agroecología, digamos, una mirada sistémica. En la convencional predomina la uniformidad de los sistemas productivos y en el proceso agroecológico promueve la diversidad cultivada y asociada. En el convencional tenemos una alta dependencia de insumos externos y en la agroecología se estimula el aprovechamiento de los recursos locales y pues se fortalece la producción interna, digamos, desde las fincas y generando, cerrando, digamos, o eliminando o reduciendo la dependencia de insumos externos. En el convencional, mayor énfasis en la calidad formal de los productos, realzando propiedades externas, el brillo, la homogeneidad, que digamos que no tenga manchas, que no tenga elementos pues que hicieran ver que es natural. Entonces, desde el agroecológico se prioriza alimentos sanos, de calidad y alimentos pues reales como tal. En la convencional se predomina una visión cortoplacista, digamos, lo que pueda generar lo más rápido factores de ganancia, y lo que en la agroecología estamos viendo, una visión de sustentabilidad, de alcanzar la sustentabilidad de la finca, digamos, la sustentabilidad económica, social, cultural, cosa que el convencional no tiene en cuenta. Y por otro lado se basa en recetas generales y universales, en los frasquitos mágicos, y pues la agroecología se basa en la comprensión de las realidades locales y la gestión estratégica y adaptada a estas condiciones. Digamos que ahí vemos mucho el tema de biodiversidad funcional, de cómo podemos alcanzar una sustentabilidad a largo plazo de la finca, y la cosa que no ocurre en el modelo y el enfoque convencional. Entonces, podemos ver los diferentes componentes, digamos, de del circuito, o de la cadena, o del sistema, digamos, en la producción, las diferencias que pueden haber allí. Y este es un ejemplo, digamos, de una experiencia de que está, digamos, en este proceso de dar respuesta a la construcción de un modelo diferente, tanto de producción como de economía social y solidaria, basadas en los principios, digamos, de la economía social y solidaria, ¿sí? Entonces, podemos ver en tema del proceso de producción, digamos, que se pasa de una producción convencional o agroecológica, o se asocia, digamos, de una manera armónica a este proceso. El procesamiento, el tema de café pergamino seco, pergamino seco orgánico y de comercio justo. Entonces vamos incorporando este elemento del comercio justo. Digamos, también la tostión de café, cómo ya se crea una propia marca de café, y también en esta experiencia cómo se logra llegar hasta la taza de empresa social, digamos, Garitea, que es una tienda especializada, que como les decía, este es tomado de este modelo de México, de Yomolatel, que tiene una experiencia bien interesante, y pues ellos trataron acá en Colombia de hacer esa réplica, digamos, esto queda ubicado en el Valle del Cauca, acá en el suroccidente de Colombia, ¿no? También otro elemento, digamos, clave, la comercialización, ¿sí? Reduciendo al mayor número de intermediarios, o en el caso posible de tener intermediarios solidarios, y una intermediación en el caso, en este esquema de comercio justo, pues que se ha venido logrando, y una negociación directa del café pergamino seco y procesado, que se está, bueno, exportando, digamos, a otros países, y la venta directa de café en taza, en este caso en las cafeterías, esto queda en la cafetería Garitea, en la Universidad Javeriana de Cali.
En el consumo, el reconocimiento de las calidades de café producidas, un ejercicio permanente, digamos, de controlar los factores que inciden en la calidad del café y hacer pruebas permanentes de la calidad del café. También promover el autoconsumo del café producido, tanto en los socios de la organización como con organizaciones locales, y estableciendo una relación directa con los consumidores, que es un elemento clave que se ha podido construir en esta experiencia. En la financiación, bueno, poder construir, digamos, a partir de la exportación de café, una prima de comercio justo, que luego del ciclo de comercialización, pues se les entrega a los diferentes personas. También allí una prima, digamos, de café orgánico, digamos, en este caso una prima de producción orgánica, pues diferente a lo que tendrían el café convencional, que también pues logran exportar. Márgenes por comercialización directa y márgenes por comercialización directa y rentabilidad de empresa social garitea. Entonces, poder juntar lo que se vende en la cafetería como en la exportación que se hace. Y el tema de reinversión, que es un elemento clave que se está empezando a trabajar, bueno, acá en Nariño también lo estamos empezando a trabajar, que es cómo hacer para que se haga un proceso de reinversión en este caso una bonificación vía precio e inversión, y bonificación de precio de producto, asistencia técnica agroecológica y acuerdo de reinvención social de utilidades, es decir, cómo hacer para que parte de eso, del producido, se reinvierta en la asistencia técnica, pero también en mejoramiento de los factores que inciden en la calidad del café, en infraestructura, digamos, en el proceso productivo. Entonces, como podemos ver en este ejemplo de cómo la transición a la agroecología puede generar mayores posibilidades, digamos, en este caso, comercio diferenciado, poder tener, digamos, algún tipo de bonificaciones por la venta de productos orgánicos, y cómo podemos hacer el ejercicio de seguir trabajando esos factores que inciden en la calidad, pero también esos factores, los procesos de agroecología. Entonces queríamos llevar este ejemplo para decir las bondades o las ventajas que puede haber en esa transición agroecológica. Entonces, allí, desde esa experiencia, los elementos que siempre tocamos en las escuelas de poder entender la agroecología como ciencia, como práctica y como movimiento social, digamos, desde los procesos de investigación científica, desde llevar a la realidad, a las fincas, los principios y prácticas de la agroecología, y pues como movimiento, digamos, como toda la dimensión de la agroecología política y cómo eso nos ilumina el camino para construir otros modelos de relación, otras formas de entender el mundo y la vida, y en eso la agroecología como uno, digamos, de las fuentes de transformación de las realidades rurales y urbanas. Entonces, poder combinar estas tres dimensiones de la agroecología en ese proceso, digamos, de transición. Entonces, y la necesidad de generar esos diálogos y cooperaciones de saberes, digamos, desde las universidades, desde los centros de investigación, con lo que estábamos haciendo en fincas, pero también con lo que varios movimientos campesinos, movimientos sociales vienen haciendo para la transformación de las realidades rurales. Y entonces, desde ahí, podemos preguntar y seguir fortaleciendo este proceso de la transición. Bueno, en la otra escuela mirábamos cuáles eran esas fases de la transición, que básicamente son 4, de pronto, bueno, para las personas nuevas que están ahora en la sesión, digamos, en la primera fase de cómo el reto de iniciar la transición desde aumentar la eficiencia y la efectividad de las prácticas convencionales, básicamente decir, si estamos aplicando insumos de síntesis química
cómo empezar a trabajar la frecuencia de lo que estamos aplicando, la dosis, cómo empezamos a sembrar de otra manera, el tema de poder ver la densidad de siembra. O sea, todos esos elementos de la agricultura convencional las empezamos a trabajar en miras a hacer la transición. En una segunda fase, cómo ya se suspenden esos procesos, digamos, de esas prácticas de fertilización, de control de plagas y enfermedades o de coberturas vegetales, y ya empezamos a trabajar y a sustituir esas prácticas y insumos por prácticas alternativas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar el manejo de coberturas, empezamos a trabajar cultivos asociados, los biofertilizantes y todas las prácticas, digamos, orgánicas. En una tercera fase, pues ya hemos fortalecido desde esas prácticas orgánicas, ya avanzar hacia un rediseño de nuestro agroecosistema, de nuestra finca, donde tratamos de cerrar los ciclos, digamos, de nutrientes, de energía que hay al interior de nuestras fincas, y como ya vemos, generamos una mayor biodiversidad funcional, mayores beneficios, digamos, en cultivos asociados, la incorporación de animales, y cómo hacemos para que ir reduciendo la aplicación o la dependencia de insumos externos, así sean orgánicos, y cómo logramos, digamos, con modelos de agroforestería y, digamos, desde otros procesos, ese equilibrio, digamos, de las fincas. Y, digamos, que bueno, que no es la última, pero pues, se puede dar desde las, digamos, usualmente desde la segunda, que es restablecer las conexiones entre productores, entre redes de productores y ejercicios más de economía social y solidaria y un involucramiento mayor de los consumidores. Entonces, ahí vemos como un poco ya el ciclo de la transición agroecológica. Usualmente lo que hacemos es partir desde una fase diagnóstica de aproximación al agroecosistema, digamos, de poder entender cómo funcionan nuestras fincas, cómo podemos hacer un análisis de esas fincas desde indicadores agroecológicos y cómo podemos identificar esos puntos críticos, digamos, esos factores problemáticos que necesitamos trabajar para avanzar en nuestra transición. Y básicamente esta de transición agroecológica tratamos de poder resolver de manera participativa, comunitaria, esos puntos críticos y también aprovechar potencialidades que se empiecen a generar, ¿no? En el diseño, entonces, poder hacer un análisis de las interacciones sistémicas, digamos, de las correlaciones de los diferentes componentes de nuestra finca y cómo podemos complejizar y cómo podemos hacer que se generen mayores interacciones y servicios entre, entre esos componentes de nuestra finca. Y de allí, digamos, programar las alternativas, las tecnologías, las estrategias y poder al final contar con unos objetivos que nos tracemos. Entonces ahí es donde nace nuestro plan de mejoras agroecológicas de finca, a partir del diagnóstico y del análisis que hacemos de lo que tenemos en nuestras fincas. Nos trazamos unos objetivos y pues desde ahí es donde venimos trabajando un plan de mejoras agroecológicas. Ya en la otra fase de manejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a implementar esas mejoras que hemos identificado? ¿Cómo podemos empezar a hacer una innovación permanente, haciendo una reflexión permanente de la acción que estamos realizando, de lo que hay que seguir mejorando, de sí, cómo vamos aprendiendo a manejar ese proceso de transición? Y siempre teniendo en cuenta esos procesos de multifuncionalidad, de esas interacciones que se van autogenerando en los procesos de nuestra finca. Entonces, siempre la agroecología es una forma de entender, digamos, la totalidad de nuestra finca, pero desde los diferentes procesos que se están dando, se están llevando en las fincas, ¿no? O sea, no partimos de solamente un factor, sino de analizar todas las interacciones y las interrelaciones que hay y los equilibrios o desequilibrios que se generan, tanto, digamos,
desde las plantas al suelo, entre las plantas, entre los climas, entre todos los factores que inciden en la vida de nuestra finca. Y pues finalmente, en ese proceso de transición, pues el ejercicio de evaluación, ¿no? De hacer una evaluación continua, de selección de esos indicadores, de lo que me indica que estoy avanzando, retrocediendo en ese proceso de transición, en el monitoreo y procesamiento de esas muestras, de eso que estoy encontrando en mi finca, y luego cómo volver a actualizar esos planes de mejoras agroecológicas, cómo puedo hacer desde la evaluación, poder ver año a año cómo se está comportando mi finca, si me estoy acercando al ideal de esa tercera fase de transición o me estoy estancado o me estoy regresando, digamos, ¿no? Entonces, poder tener una evaluación permanente es un elemento clave en los procesos de la transición, ¿no? Y entonces podemos ver desde la agroecología las diferentes dimensiones y cómo desde las diferentes dimensiones ligamos a ese proceso de transición agroecológica, ¿sí? Desde la dimensión social y cultural, desde la dimensión ambiental, desde la dimensión política, desde la dimensión económica. Entonces podemos ver cómo tenemos que de alguna manera empezar a tocar todas esas dimensiones y cómo esas dimensiones nos ayudan a los procesos de la agroecología. Bueno, entonces allí podemos ver, digamos, los procesos. Entonces podemos ver en las dimensiones que tenemos desde pues, digamos, allí. Marco. Marco, se te escucha entrecortado. Vamos a ver un video mientras establece, ¿sí? ¿Está bien? Un segundo. Sí, se ha entrecortado. Bueno, para comenzar tenemos que decir que la agroecología constituye alternativa a los sistemas agroindustriales de producción de alimentos y de otras materias, que son sistemas terriblemente depredadores en términos ecológicos. Cuando hablamos de sistemas agroindustriales hablamos justamente de estos sistemas que están basados en especialización productiva, es decir, los monocultivos, una sola especie cultivada en grandes extensiones, el uso de agroquímicos, de maquinaria, de energía fósil y, digamos, de unas cuantas variedades genéticas. Todo esto constituye un paquete tecnológico que, digamos, tiene efectos muy severos, no solamente sobre la salud ambiental o la salud ecológica, sino también sobre la salud de los seres humanos. Los alimentos que se producen bajo los sistemas agroindustriales son sistemas, digamos, que no solamente son dañinos en términos de que afectan la salud humana por los químicos que llevan, sino que también son alimentos menos nutritivos, porque digamos, todo el modelo, digamos, agroindustrial lleva a eso. La agroecología, digamos, es la contracorriente que se opone a la agricultura industrial y que, digamos, busca la generación de alimentos sanos sin afectar la salud justamente de la naturaleza, para decirlo así muy rápidamente. Y bueno, pues entre también los impactos negativos de la agricultura industrializada es que también esta agricultura contribuye
a el calentamiento global, es decir, a la crisis climática, y que por lo tanto, digamos, en el futuro cercano, mantener los sistemas agroindustriales significa seguir contribuyendo a la contaminación de la atmósfera. Entonces, por donde se le vea, necesitamos hoy en día la conversión paulatina o rápida de la agricultura industrializada hacia la agricultura ecológica. En América Latina esto está teniendo un impacto pues impresionante. Es la región del mundo donde mayor avances ha tenido la agroecología. Está dirigida fundamentalmente a pequeños propietarios, a comunidades campesinas, etcétera. Y contrariamente a lo que hace la agricultura industrializada, la agroecología también busca el diálogo de saberes, es decir, no parte de cero, sino que reconoce que existe en las culturas tradicionales de América Latina una sabiduría acumulada durante miles de años, incluyendo la generación de nuevas especies, la creación de nuevas especies, porque las especies domesticadas como el maíz o la quinoa, etcétera, etcétera, la papa, son, digamos, actos de creación biocultural. Entonces, yo casi lo puedo sintetizar entre un modelo, digamos, sin futuro, que nos lleva, digamos, hacia la complicación del panorama global y del planeta, frente a una alternativa que, digamos, pone la vida por delante de sus objetivos, ¿no? Bien, vamos a ver si Marco ya ha podido Hola, ¿sí me solucionar lo de su escuchan? conexión. Ahora sí, Marco, te escuchamos. Bueno, es que estoy como en el campo también, entonces por ratos la señal está un poco mala. Dale, dale. Ok. Continuamos entonces, ¿verdad? No te escuchamos, Marco. ¿Se está mirando la pantalla? No, está baja tu conexión. Ya, entonces esperemos un segundo. Igual si, no sé si tú, Álvaro, tienes la presentación que está usando Marco, podríamos nosotros proyectarla y... ¿O no está cargando? Ya se ve, Marco. Listo. Bueno, entonces, retomando un poco como la idea de poder ver esas dimensiones y esos principios y cómo esos dimensiones y principios debemos trabajarlos en nuestro proceso de transición, ¿no? Entonces, un elemento básico es que la transición a la agroecología no solamente tiene que ver con lo ecológico productivo, sino con lo sociocultural, lo político, económico, ¿no? Entonces, en esa dimensión ambiental de la agroecología, tenemos unos principios que son los que hemos venido usualmente trabajando desde nuestras fincas, ¿no? Entonces, un principio de cómo la agroecología aumenta la interacción, la sinergia, la integración, la complementariedad de una manera positiva con los diferentes elementos del ecosistema agrícola. Entonces, esa sinergia, interacción, complementariedad entre plantas, animales, árboles, la tierra, el agua, las semillas, sí, los animales y, digamos, en este caso, cómo eso se refleja en los sistemas alimentarios, ¿no? Con un manejo, digamos, equilibrado del agua, de la energía renovable, de las conexiones, de las cadenas a nivel alimentarias, digamos, de una relocalización de las cadenas alimentarias. Por otro lado, cómo la agroecología crea y conserva la vida, cómo genera las condiciones favorables para el crecimiento, en este caso de las plantas, cómo logramos ese equilibrio agronómico entre la planta y el suelo, cómo la agroecología optimiza y cierra los bucles de recursos, digamos, los procesos, digamos, de energía, de nutrientes, de biomasa,
básicamente lo que se viene haciendo de reciclar los nutrientes, la biomasa existente en los sistemas agrícolas alimentarios. La agroecología optimiza y mantiene la biodiversidad por encima y debajo de la tierra, es un elemento clave de los procesos desde la agroecología. Cómo la agroecología elimina el uso y la dependencia de los insumos, digamos, externos, cómo fortalece la autonomía. Cómo la agroecología apoya la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático, cómo nos ayuda a mitigar esas emisiones de efecto invernadero. Entonces, todos elementos, digamos, ecológico-productivos que desde los principios de la agroecología, pues, en mayor o menor medida, pues venimos trabajando. De los principios sociales y culturales, digamos, cómo la agroecología fortalece o busca fortalecer la cultura, la identidad, la tradición y los conocimientos de las comunidades locales, cómo la agroecología contribuye a generar unas formas alimentarias saludables y que sean culturalmente apropiadas, cómo la agroecología es intensiva en el conocimiento y promueve los contactos horizontales, las metodologías de agricultor a agricultor, y allí, como desde la educación popular, se valorizan los conocimientos, las habilidades, las destrezas de los propios productores, como la agroecología crea oportunidades y promueve la solidaridad y el debate entre las diferentes culturas, como genera un proceso, digamos, de interculturalidad entre las diferentes comunidades locales, como la agroecología respeta la equidad de género, las diferencias en general por raza, sexo, religión, como la agroecología busca incorporar a los jóvenes y darle un nuevo papel a la mujer en los procesos, como la agroecología genera sus propias formas de autovalidación de los conocimientos, propias formas de certificarse, propias formas de validar el conocimiento, y cómo la agroecología apoya a personas y comunidades para restablecer esa relación espiritual y material con la tierra, todo el tema de la espiritualidad de la tierra que la agroecología busca potenciar en sus diferentes procesos. Desde la dimensión económica, cómo la agroecología promueve redes de distribución, circuitos agroalimentarios localizados que fortalezcan el papel de los productores y la relación directa con consumidores, cómo la agroecología ayuda a propiciar medios de vida estables desde la agricultura familiar, desde los procesos locales, cómo la agroecología se construye sobre una visión de economía social y solidaria, que es un elemento clave de esa relación directa, indisoluble de agroecología y economía solidaria, cómo la agroecología promueve la diversificación de las rentas agrarias, digamos, incorporando temas como de agroecoturismo, el procesamiento de alimentos, todas otras formas de generar diversas formas de ingresos para las familias. Como la agroecología busca sacar digamos, un beneficio directo desde los procesos de mercados locales, ¿no? de ejercicios de comercialización directa desde mercados locales, y cómo la agroecología reduce la dependencia de ayuda externa, fortalece la autonomía y los medios de vida, ¿no? A generar ese tema de la autonomía es clave, digamos, en los procesos, en la visión de los principios de la agroecología. Y desde la dimensión política, digamos, cómo la agroecología de alguna manera prioriza los intereses de los pequeños productores, cómo genera, digamos, una alternativa frente a este modelo agroalimentario como ya lo habíamos visto, digamos, de industrialización del alimento. La agroecología invita, digamos, promueve el control directo de las semillas, la biodiversidad, de los bienes comunes, del agua, del conocimiento, que sean
parte del territorio, de la defensa del territorio, como la agroecología también fomenta la participación directa de los productores, de los consumidores en las tomas de decisiones a nivel local, regional y nacional sobre lo que debe pasar con los sistemas alimentarios, como la agroecología también busca construir políticas públicas que realmente reconozcan, apoyen y potencien la agricultura familiar y las agriculturas, digamos, para la vida. Y finalmente, cómo la agroecología fomenta las formas de organización social, las redes, las plataformas, las alianzas estratégicas entre los productores, entre empresas, pequeñas empresas, y cómo se generan circuitos económicos solidarios desde la intercooperación entre productores y entre consumidores, ¿no? Entonces, esos elementos políticos que están inmersos, digamos, en la agroecología y de alguna manera, digamos, cómo empezamos a trabajarlos, cómo empezamos a entenderlos, pero cómo empezamos a articularlos a nuestros planes de trabajo desde las organizaciones, desde las familias, digamos, desde las comunidades locales. Ahí nos dice la transición debe ser inspirada desde el corazón del ser y la comunidad y fundamentada en la comprensión del influjo de la madre tierra, madre universo. Entonces vemos, digamos, cómo ese proceso regenerativo de regenerar, de restablecer los equilibrios desde la finca, la familia, la organización y la comunidad es la fuente, digamos, de lo que busca la agroecología como tal. Bueno, entonces esa es como la presentación, digamos, que teníamos. Básicamente el objetivo era identificar y, digamos, posicionar la inviabilidad del sistema agroalimentario actual mundial, las dimensiones y los principios de la agroecología como fundamento, digamos, de los procesos de la transición. Vaya, creo que Marcos ha salido, ¿no? Sí, no está entre los presentes. Perfecto, bueno. Dio cabal para que pueda cerrar la presentación. Bueno, voy a intentar un poco improvisar lo que tocaba en este momento, dado ya la presentación que hemos tenido, dada la conversa que nos ha dado Marco, era poder abrir el espacio a preguntas, ¿no? A reflexiones, a aportes que surjan a partir de lo que hemos escuchado. Seguramente Marco tenía pensado alguna actividad para generar, ¿no? Las preguntas o para generar esos aportes. Entonces, a mí lo que se me ocurre es que podríamos usar el chat para ello. Yo podría recoger las preguntas que surjan, las inquietudes o los aportes, recojo del chat y ya se lo hago llegar a Marco para que luego él nos comente algo. No sé si les parece. Álvaro está fónico, así que no sé si Álvaro puedes dar un ok con el dedito arriba o si puedes decir algo para que lo hagamos así. Cuesta un poco, no quisiera forzar la voz, pero Claro. mientras se conecta Marco, vamos a un video, ¿sí? ¿Les parece? Dale, perfecto. También mientras Sí. van haciendo su propia reflexión ahí personal. ¿Listo? Eso es, perfecto. De acuerdo. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Que lo que estamos escuchando va a generar ahí o está generando ya cosas en la cabeza que vienen ligadas a nuestra experiencia, a lo que estamos viviendo en los territorios. Entonces, sigamos con esta reflexión a partir del video que va a presentar Álvaro y ya luego abrimos el espacio para poder comentarlo, para poder preguntar. Con un trabajo de articulación entre INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, de la Delegación Santa Fe, se propone en un trabajo articulado
comenzar a trabajar en el rediseño de esta unidad de producción agroecológica. Si bien esta unidad de producción agroecológica hoy es netamente agrícola, la propuesta es incorporar al animal en el futuro, porque de esa manera la integración animal genera, digamos, la posibilidad de incorporar materia orgánica al sistema, no dependiendo de insumos externos. Que esta propuesta tenga diversidad productiva en lo que respecta a producción de fruta, de madera, de miel, de granos, de carne, y en el futuro, digamos, tener un sistema que pueda ser replicado en otras zonas de la provincia y de nuestra zona. Este sistema podemos considerar que es un sistema que está en transición. Salimos de un lote históricamente agrícola para hacer un sistema de mayor diversidad, un sistema diversificado que tiene que tender a un poco más a mediano y largo plazo a hacer un sistema mixto integrado para terminar con un sistema agrícola ganadero. Además también estamos trabajando con los especialistas que trabajan en apicultura para en las parches de vegetación de árboles. Básicamente tenemos un eucaliptal donde también ingresa la apicultura como una actividad más dentro de las demás actividades productivas. El manejo de malezas es un tema bastante complicado. Aparece el debate entre hacer labranzas mínimas, pero laborear el suelo, versus no mover, conservar el suelo, pero entra el uso de herbicidas, que tampoco queremos incorporarlo. Y también el control de algunos insectos, por ejemplo, picudo algodonero, cuando en la rotación entra el algodón, por normativa legal nosotros tenemos que hacer aplicaciones y evitar manejarlo, digamos, controlar esta plaga. Y al querer ser un módulo de bajos insumos, de aplicaciones reducidas de agroquímico, también ahí se nos encuentra un manejo en el control de esta plaga que en el norte de Santa Fe es un problema grave. Actualmente seguimos trabajando y estamos redefiniendo estrategias para profundizar más los objetivos de la agroecología en este módulo. Hola. Ahí está, Marco, te escuchamos. Sí, bueno, entonces pues en la agenda teníamos preguntas o aportes que podamos hacer desde nuestra experiencia a la aplicación, digamos, o del reto de aplicar o de llevar a incorporar en nuestros procesos de transición estas dimensiones y estos principios de la agroecología. Entonces, no sé, para que podamos hacer uso del micrófono, sí, o de la pantalla, de las personas que quisiéramos hacer algún tipo de aporte, de preguntas o de aportes a este primer tema. Entonces podemos levantar la mano o también podemos directamente abrir el micrófono o en último caso también podemos usar el chat. Podemos también desde el chat participar. Abrimos ahí el derecho de palabra. Sí. Rigoberto. Buenas tardes, mucho gusto. Igualmente, te escuchamos. Así como una especie de provocación, ¿ve? Yo, por la experiencia que he tenido, yo no dudo, digamos, en la parte meramente técnica científica de la propuesta agroecológica, pero hay algunas condiciones que la limitan. Por ejemplo, la tenencia de tierra. Digamos, familias que, vamos a hablar de aquí, de El Salvador, que tienen media manzana o menos, entonces establecer sistemas, digamos, un poco más complicado por la limitante de la tierra. Entonces, la sostenibilidad, digamos, sin la incorporación del animal y la del árbol, es un poco complicada. Entonces, y hay experiencias aquí que se ha quedado nada más en la sustitución de insumos, porque esa otra parte lo limita. Y lo otro también, que en esta fase de transición, un problema serio que veo es la cuestión de la hierba. Hierbas muy resistentes
Y lo otro, lo de las plagas. Yo veo que esas son como unas limitantes que, digamos, a la propuesta que tenemos que irla trabajando así como más despacio y acumulando las experiencias que hemos tenido. Y lo otro que veo yo, que el otro problema serio que tenemos es de relaciones. Es de relaciones, yo lo veo así, entre nosotros mismos tenemos alguna experiencia, pero nos cuesta un poco compartir, principalmente entre hombres. Y no así entre las mujeres, ¿verdad? Que la comunicación entre ellas es más ágil. Entonces digo yo, la relación de nosotros con la tierra, con los animales y con las otras personas son como las limitantes que yo veo que tiene la propuesta. No, yo no la veo técnica, sino más humana, más personal. Eso quería comentar así para provocar algo. Y gracias, Marcos, por presentar ahí. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Sí, justamente creo que en parte este curso, esta escuela, es buscar las respuestas a esas preguntas que tú o inquietudes que tú haces, ¿no? Y cómo vemos que poder enfrentar estos retos de la transición de manera individual, de manera familiar, ya no es el camino, ¿no? Y cómo generar procesos más comunitarios, estrategias comunitarias, por eso llamamos estrategias comunitarias para la transición, ¿no? Porque sabemos que de manera aislada, de manera individual, fácilmente no vamos a poder resolver esos retos que tenemos y por eso la invitación y la propuesta de poder avanzar a estrategias comunitarias desde una gestión participativa del conocimiento, pero también desde estrategias más técnicas comunitarias, ¿no? Por ejemplo, poder ver quién puede proveer, digamos, en este caso, elementos o componentes o tecnologías que no las tenemos y poder generar un proceso más de red y hacer digamos, un sistema agroecológico más desde la red. Entonces, justamente la idea es que ojalá al final de esta escuela, de este curso, podamos tener pistas concretas para resolver muchos de esos elementos a los cuales nos enfrentamos en el proceso de transición. No sé quién más quiera hacer algún aporte. Marco, hay una pregunta desde el chat. Dice lo siguiente. Es una pregunta. ¿Tenemos indicadores o algún tipo de instrumento estructurado para identificar puntos críticos o débiles en el proceso de transición? Esa es la pregunta. Si hay alguna herramienta, instrumento que esté más elaborado sobre indicadores. Pues bueno, años, bueno, también ha sido una preocupación, digamos, tenemos como unos indicadores, es un diagnóstico de indicadores agroecológicos de finca que se ha venido aplicando, digamos, para allí poder establecer esos puntos críticos de la transición, digamos, con los diferentes elementos. Y también un ejercicio que estamos haciendo recientemente de indicadores territoriales de agroecología, poder identificar a nivel territorial a partir de esos indicadores como propuestas y alternativas para dos componentes. Pensamos que es clave identificar puntos críticos, dejar de lado el tema de las potencialidades, porque a veces también hay potencialidades que se empiezan a configurar desde la finca, desde la organización, desde la red y desde el territorio. Pero sí, estamos trabajando justamente en la construcción de esos indicadores y digamos, un tema que vamos a abordar dentro de la escuela es lo de indicadores agroecológicos de finca y construcción de indicadores agroecológicos a nivel territorial. Perfecto. ¿Más preguntas, comentarios, aportes?
No sé, Oye, ¿alguien también, más? ajá, comentaba Álvaro también de que con relación a esta pregunta que acabas de comentar, Marco, también dice que hay metodologías como MESMI que aportan en esta línea. MESMIS, como para tenerlo presente. Ajá, hay micrófono abierto, no sé si quieres participar. Ok. Hola, Hola, te escuchamos. buenas tardes con todos. Yo soy Cleofe de Caijo, Cusco. Sí, quería también preguntar o comentar algunas cosas, ¿no? Acerca de este proceso agroecológico. Si bien es cierto que hay bastante experiencia en los trabajos más agrícolas que pecuarias, bueno, nosotros trabajamos también con la producción de ganado vacuno, ¿no? Lechero, y estamos en ese proceso de transición de poder lograr una producción de quesos, de yogures orgánicos, ¿no? Sin embargo, también buscamos como institución alguna experiencia en este rubro, ya que hay ciertas limitaciones, ¿no? En la crianza tanto de cuyes, de vacunos, de ovinos, porque somos bastante dependientes en este caso, de productos veterinarios, ya que no es suficiente, por ejemplo, los productos antiparasitarios caseros, ¿no? Me gustaría saber si en el grupo, en esta escuela, hay algún compañero que tenga esta experiencia, ¿no? En la producción de vacunos de leche, ¿no? Por otra parte, también sabiéndose que estamos en una coyuntura bastante difícil de cambio climático, donde hay bastante resistencia de plagas y enfermedades, si dentro de este proceso agroecológico podemos hacer uso de productos. Entonces me parece que ellos quieren implementar. Se escucha en voz. Entonces, si se podría combinar con estos productos que son con certificación orgánica, ¿no? Porque ya hasta el momento existen algunos agroquímicos que tienen certificación orgánica. Si esto también procede o se podría considerar dentro de la producción agroecológica. Digo esto por la resistencia de las plagas y enfermedades que existen, ¿no? En la producción agrícola, ¿no? El otro tema también que es bastante difícil y que seguramente batallamos en diferentes países es el tema de que hay compromiso de las familias para este proceso agroecológico, pero no es de todo un territorio, ¿no? Y cómo se trabaja en ese caso, porque si bien es cierto, un desarrollo agroecológico es un desarrollo más territorial que parcela o que familiar, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la contaminación que podría ocurrir alrededor y sobre todo para lograr lo que es la certificación, ¿no? Bueno, eso quería comentar un poco si hay alguna experiencia, ¿no? Acerca de esta producción en la parte más pecuaria. Muchas gracias. Gracias a ti, Clofe. Marco. Gracias. Pues bueno, sí, habría que ver de todos los participantes quién está más directamente trabajando esos temas. Pues desde acá, digamos, desde el ejercicio que estamos haciendo en el sur de Colombia, hay, digamos, organizaciones que están trabajando justamente en esos temas, digamos, de producción de ganadería regenerativa y que sobre todo la gente de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras y que, bueno, justamente acá se está desarrollando un curso generativa, ¿no? Y desde los, digamos, procesos de etnoveterinaria y de veterinaria alternativa, pues se está buscando alternativas a eso. Y creo que, pues en una de las
en una de las sesiones que tendremos, bueno, todo el tema de producción animal, yo creo que ahí vamos a poder profundizar e invitar y conocer algunas de estas experiencias, ¿no? Pues frente a lo otro el uso combinado de productos orgánicos certificados o biológicos certificados y los procesos pues más de la agroecología en sí, pues también creo que en la fase 1 de transición agroecológica es donde más se hace ese tipo de usos y de combinaciones, y pues lo que buscamos es cómo alcanzar y lograr una sostenibilidad, digamos, de manera de procesos naturales en la finca. Pero bueno, ese es un elemento que sería, pero que lo vamos a abordar, y que bueno, hay escuelas de agroecología que te dicen que no hay que usar eso, otras escuelas que sí dicen hay que hacer un uso combinado. Bueno, entonces yo creo que poco a poco iremos descubriendo y entendiendo, vamos, por qué opción es la mejor o la que hacemos. Pero en la transición, digamos, de transición 1 a transición 2 y de transición 2 a transición 3, digamos, sí hay la experiencia de la utilización combinada, digamos, desde insumos orgánicos como tal. Pero la idea es cómo vamos desde una lógica de insumos a una lógica de procesos, ¿no? Cómo fortalecemos los procesos agroecológicos dentro de la finca. Y entonces ahí puede ser que nos vaya dando respuesta de hacia dónde podemos ir, ¿no? Y la otra pregunta, bueno, no, o inquietud que se tiene desde la dimensión más territorial de la agroecología es justamente es pensar cómo escalamos y aceleramos los procesos de transición agroecológica y cómo podemos partir desde la conformación de redes territoriales de agroecología, que ha sido en parte un poco la respuesta que se ha venido construyendo desde acá, de poder articular a 5, 10, 15, 20, 50, 200 productores agroecológicos y pensar en soluciones colectivas, ¿no? En estrategias comunitarias de transición. No sé si alguna otra... Sí, Marco, hay un comentario, un aporte de Uribe que está en el chat. Dice así. Dice, quería comentar, creo que está clara la apuesta técnica de la agroecología. Sin embargo, también es importante la apuesta política. Es decir, cómo desaprender. Esto implica cambio de terminología, por ejemplo, no hablar de plagas, de malezas. Otro elemento importante es la metodología. Cómo ir calando con esta apuesta de vida y no verlo solamente como una alternativa. Eso es lo que comenta Uribe Guzmán. Muchas gracias. Y sí, justamente la agroecología política, o esa dimensión de la agroecología política es súper clave para poder fortalecer los procesos de transición. Hemos visto que quien tiene mayores claridades y compromisos y perspectivas de la agroecología como una alternativa de vida, digamos, y que puede aportar a la transformación del modelo actual agroalimentario y el modelo actual de desarrollo rural, pues va a tener o tiene mayor posibilidad, digamos, de resistir y de avanzar en ese proceso de transición, ¿no? Creo que, bueno, también a lo largo de la escuela veremos otros temas de que nos profundizan, es la dimensión política de la agroecología, o lo que llamamos la agroecología política. Perfecto. Seguimos entonces atentos a más comentarios. Sí. Okay. Bueno, como has comentado, Marco, vamos a ir avanzando, ¿no? En el transcurso de las diferentes sesiones se van a ir abordando temas que han surgido hoy día como inquietudes, y ahí pues se podrá ampliar y se podrá también seguir
preguntando, aportando. Entonces, si les parece, podemos ya Sí. cerrar este segmento y pasar al siguiente. Sí, básicamente tendremos, bueno, varias sesiones para ir profundizando. Pues la primera es más de introducción, sobre todo digamos, como desde dónde estamos planteando estos procesos de transición, que es desde entender las dimensiones y los principios de la agroecología, y pues vamos a tener posibilidad de profundizar muchos de estos temas, y ojalá pues para la próxima pues ya hagamos más preguntas, estemos menos tímidos, porque sabemos que es la primera de arranque, a veces no es tan fácil, nos cuesta un poco, pero bueno. Bueno, entonces avanzando en nuestra agenda, teníamos ya casi el último punto de ver un poco este tema de las actividades que estaban, digamos, dentro del diplomado, bueno, perdón, de la escuela como tal, digamos, las actividades sincrónicas, y bueno, de cómo bueno, creo que tú ahí nos podrás ayudar más, de poder ver cómo digamos, estas sesiones van a quedar grabadas, hay unos materiales que se están subiendo a la plataforma, y cómo podemos pues hacer uso de esos materiales, y sobre todo de los trabajos que se van dejando. Entonces, para el día de hoy se tenía, digamos, como una tarea, digamos, para desarrollarla, ¿no? Bueno, por ahora no tengo el chance como de proyectar, porque me pasé al celular. Y pero básicamente la sesión 1 tiene que ver con este tema de dimensiones y principios de la agroecología, y hay una propuesta de transición aportados para esta línea de formación: analizar y complementar y responder los siguientes aspectos. ¿Qué elementos considera que en su región distorsionan los conceptos de soberanía y autosuficiencia alimentaria desde la perspectiva agroecológica, y cuáles son los mayores desafíos para una transición a un sistema alimentario local que garantice acceso a alimentos a toda la población? Entonces, esta pregunta hace parte de la primera parte de la presentación, que era entendiendo un poco esos sistemas agroalimentarios y de cómo la agroecología aporta a la transformación de esos sistemas agroalimentarios. La segunda es, teniendo en cuenta las características de su región, complete algunas características comparativas adicionales de los enfoques convencional y agroecológico compartidos en la sesión. Es de esa parte que también estábamos indicando, digamos, de las características que tienen el modelo convencional y el modelo desde la agroecología, ¿sí? Que ahí en la tarea está, bueno, se los va de nuevo a colocar. Y finalmente, la tercera pregunta tiene que ver con: analice cada uno de los principios de las 4 dimensiones de la agroecología y ajuste o complemente con otros principios que considere pertinentes de acuerdo a la experiencia ecológica de su región. Digamos que, bueno, tanto esta tarea como la presentación van a estar en la plataforma. Entonces, yo no sé si todos si tienen problemas para acceder, bueno, no sé, o ahí pues nos tocaría ayudar a resolver. Dale, Marco, y ahí puedo comentar un poco, porque recién hoy día se van a enviar las claves de acceso para que puedan ingresar. Ya. Así que voy a aprovechar para, si te parece, para explicar esa parte. Sí, mejor. Sí, mejor. Sí, porque esa era la última parte del encuentro del día de hoy. Perfecto. Muchísimas gracias, Marco, por la ponencia y por los aportes que nos ha dado. Bien, pues entonces voy a compartirles pantalla. Vamos a enviar hoy día, un poco más tarde, a los correos, las claves de acceso para que puedan ingresar al aula virtual. Es un espacio que se ha creado para compartir toda la información, pero también para brindar algunas actividades, como la que nos ha comentado Marco, para que vayamos trabajándolas de manera asincrónica.
o sea, entre sesión y sesión sincrónica que tendremos por Zoom, van a haber algunas propuestas de actividades para que ustedes las puedan desarrollar y se puede entonces a partir de allí, ¿verdad?, recoger toda esa experiencia que se va teniendo en el día a día, en el trabajo que realizamos. Entonces, recibirán eso hoy día. Lo que van a recibir es un enlace, ¿verdad? Un enlace que les va a llevar a esta aula. Al ingresar a ese enlace, les va a pedir usuario y contraseña. Entonces también van a recibir eso en el correo. El enlace o la página para ingresar y luego el usuario y la contraseña. Una vez que ingresen, van a poder ver esto, ¿no? Van a ver primero una imagen de bienvenida. Ahí se explican, digamos, detalles de la formación completa. Están los contenidos del curso. Están los temas que vamos a abordar, digamos, en toda la formación de la escuela. Están los 4 módulos. Y tenemos el módulo 1 con el primer tema. Hoy día estamos finalizando con esto el primer tema, donde se abordaron los principios, dimensiones de la transición agroecológica. Entonces usted encuentra el tema 1 y ahí están las actividades. En total son 4 actividades que tienen que ver con estos 4 momentos. Primero hemos entrado en contexto y para ello hay un video que se ha visto ya en la anterior sesión que tuvimos, pero aparece aquí ya entre los recursos. Aquí en la parte inferior, entre los recursos, está el video, que es la introducción al sistema participativo de garantías. Ahí podemos repasarlo. Le damos clic y nos lleva a YouTube para poder ver el video, para repasarlo nuevamente. El segundo momento, o la segunda actividad, tiene que ver ya con el conocimiento que aporta este tema 1, en este caso relacionado con la transición agroecológica, ¿no? Entonces, el archivo base está aquí mismo, en los recursos, se llama la transición agroecológica. Basta con dar clic para que esto se descargue automáticamente. Se descarga y ya lo podemos revisar. También hay una actividad práctica, ¿no?, que es la que Marco nos estaba comentando. Esa actividad está vinculada con el tercer momento, que se llama Actívate. Entonces, hay una ficha que está en Word, es editable, para que podamos descargarla y rellenarla. Entonces, acá está la ficha que se llama Acercamiento a la transición agroecológica. Entonces, cuando usted da clic, se descarga automáticamente, la abrimos, y es un documento Word que tiene, digamos, espacios vacíos para completar, ¿no? Entonces, esta es la actividad de esta sesión, ¿no?, para trabajarla durante esta semana y la siguiente. Están las 3 preguntas o los 3, digamos, las 3 partes de la actividad que se nos plantea, ¿no? Repito, esto ya no lo comentó Marco, pero lo vuelvo a leer. Dice, con base a los contenidos abordados en este tema, nos preguntan lo siguiente. ¿Qué elementos considera que en su región distorsionan los conceptos de soberanía y autosuficiencia alimentaria desde la perspectiva agroecológica? ¿Y cuáles son los mayores desafíos para la transición a un sistema alimentario local que garantice acceso de los alimentos a toda la población? ¿De cuáles son esos elementos? Ahí podemos redactar, porque este es un documento Word común y corriente, todos podemos, digamos, completarlo sin problema. Si se nos complica hacerlo digitalmente, podemos imprimirlo y a mano lo rellenamos, ¿no? También sin problemas. La segunda pregunta, o la segunda parte de la actividad dice, teniendo en cuenta las características de su región, completa algunas características comparativas adicionales a los enfoques convencional y agroecológico. Entonces, hay una diferencia entre ambos enfoques. Acá se colocan algunos que hemos visto hoy día, que nos compartía Marco. Pues lo que se nos pide es adicionar algunos otros elementos que diferencian ambos enfoques. Ahí tenemos los espacios vacíos para poder completarlo. Y finalmente dice, analice cada uno de los principios de las 4 dimensiones de la agroecología y ajuste o complete con otros principios que considere pertinentes de acuerdo a la experiencia agroecológica de su región. Entonces, claro, es importante tomar en cuenta que todo lo que se ha compartido hoy día, la presentación, ¿verdad? Eso va a estar en el aula virtual para poder descargarlo. También está la información base de este tema en PDF ahí lista para descargarse también. Está el video y bueno, toda la información que se ha compartido y la información adicional estará ahí en el aula. Vuelvo para atrás. ¿A qué me refiero? Me refiero a estos materiales, ¿no? Este documento que se llama La transición agroecológica,
y están estos otros materiales complementarios si queremos profundizar más en el tema. Para finalizar, también tenemos una última actividad para estas 2 semanas, y es un foro en el que podemos participar comentando, ¿no? Este foro nos plantea un par de preguntas. Dice, ¿a qué estás decidido en cuanto a la agroecología en tu contexto? Y finalmente, desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué retos implica la transición agroecológica? Ya hoy día ha salido un poco de eso, ¿no? En los comentarios ya se han planteado varios retos que percibimos que un poco dificultan esa transición. Podemos también acá ampliarlo en este foro. Entonces basta con responder, y a partir de aquí puedes empezar a ver qué dicen los demás compañeros, qué opinan ellos, ¿verdad? El foro tiene la riqueza de que permite que todos aportemos, comentemos, pero también podemos intercambiar puntos de vista. Si yo leo un comentario que llama mi atención y puedo responder al mismo, ¿no? Puedo responder o puedo ampliar lo que se está comentando. Entonces el foro es otro espacio para poder compartir. Eso es lo que tenemos. O sea, tenemos ya el tema 1 habilitado, ¿verdad? El tema 1, están ahí todas las consignas para las 4 partes que tiene y todos los recursos relacionados con esas 4 partes. Todos los temas te dan esta misma estructura, así que quizá ahora un poquitito nos va a costar entender la lógica del tema, pero realmente en adelante los demás temas van a ser idénticos. Hasta acá una pequeña pausa. ¿Se entiende lo que es cada tema? ¿Alguna pregunta que surja allí para aclarar? Repito, ¿no? Ahora mismo no tenemos acceso a esta plataforma porque recién hoy día se van a enviar los datos de acceso, ¿no? El usuario y la contraseña para que ustedes puedan ingresar. Es algo sencillo. Haremos también un pequeño video tutorial cortito para que ustedes puedan revisarlo y vean cómo se ingresa, ¿no? Teniendo esos datos de acceso. Ajá, preguntas, dudas. Solo uno. Solo este. Ajá. Vale, me parece que está claro. De todas maneras, sí que va a venir bien el tutorial, un videito corto que muestre cómo ingresar, ¿verdad? Y esto que he dicho hoy día, que acabo de comentarles, ¿no? De las partes que tiene cada tema, en el tutorial se va a repetir nuevamente para que ustedes puedan revisarlo cuantas veces sea necesario. Nos va a costar un poquitito al principio, pero después ya va a ser algo más fluido porque la estructura es la misma siempre. Siempre se da el tema con las mismas 4 partes para desarrollar de manera asincrónica, ¿no? Ajá, si hay preguntas o quizá por el chat también. Ah, ya, perfecto. Hay una pregunta allí. Dice, ¿cómo se envían los trabajos desarrollados? Excelente, eso se me pasó. Justamente igual, ahí mismo en la consigna lo menciona. Aquí la consigna dice que descarguemos la ficha y la completemos, ¿no? Esa ficha dijimos que es un documento Word que hay que rellenar. Y aquí dice que una vez que lo tengamos listo, en cuanto hayas terminado, dice, guarda el archivo con tu nombre y envíalo usando el link que aparece ahí mismo. O sea, acá, donde está la ficha, justamente abajo hay otro enlace que es para enviar el archivo, para adjuntarlo. Cuando le damos clic allí, nos da la posibilidad de adjuntar un archivo. Eso también lo comentaré en el tutorial. Ahora, ¿qué pasa si hemos imprimido la ficha, la hemos rellenado a mano? Bueno, lo que se tiene que adjuntar acá es la foto. O sea, tendríamos que sacarle una foto al documento que hemos impreso para rellenarlo. Le sacamos una foto y lo enviamos. Obviamente es más práctico si lo hacemos en digital, pero bueno, lo que también resulte más sencillo. A veces no hay posibilidad de hacerlo directamente en Word, así que podemos imprimirlo, rellenarlo y enviarlo. Este es el enlace, entonces justamente debajo de la ficha está el enlace para enviar la ficha. Bien, Wilfredo, no sé si te aclara eso. Ok, pues va a ser necesario, perfecto, va a ser necesario enviar ese tutorial para que
podamos repasar, ¿no? Este procedimiento, estos pasos. Ok, pues entonces ya con esta explicación solamente estaríamos a espera de recibir el correo, ¿verdad? Con la clave de acceso, en este caso el usuario y contraseña, y el enlace, ¿no? La página web donde se encuentra este curso, esta aula virtual. Entonces, creo que lo que nos restaría para ya poder cerrar la sesión de hoy sería recordar cuál sería la siguiente sesión sincrónica, nuestro siguiente encuentro en Zoom. ¿Marco? Sí, la próxima sesión, la segunda sesión sería el 21 de noviembre a las 3 de la tarde, lunes 21 de noviembre. Perfecto, entonces O sea, dentro de 15 días, como habíamos acordado que cada 15 días tendríamos las sesiones, entonces sería el 21 a las 3 de la tarde. Y eso es. sí, pues cualquier cosa, pues ahí creo que nos pueden comunicar alguna duda o esto. En el chat está la información. Eso, en el Eso chat es. queda la información. Si no, pues sí, entonces sí es el 21 para volvernos a encontrar. Perfecto. Bueno, entonces... Eso mismo, Marco. Solamente comentar de que la grabación de cada sesión también va a estar en el aula virtual debajo de cada tema, ¿no? Cada vez que tengamos la sesión sincrónica, pues colocaremos entre los recursos también el enlace para descargar esta grabación. Perfecto. Entonces Listo, nos vemos muchas el siguiente lunes, 21 de noviembre a las 3 de la tarde, hora Colombia. Muchísimas gracias por la atención, por la participación. Y el mismo enlace. Bueno. Y el mismo enlace de Zoom, ¿eh? El mismo exactamente. Bueno, muchas gracias, que lo pasen muy bien. Gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Un abrazo Gracias, Marco. para todos. Abrazos. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Álvaro, gracias. Álvaro, ¿podrías parar la grabación, por favor? Muchas gracias, buena tarde. Sí, ya está cancelada. Buenísimo. Perfecto. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Álvaro. Que mejores. Igual, Marco, gracias. Bueno, por la segunda. Chao, que se mejore. Un abrazo a Hay un poco todos. de miel para que esa garganta se recupere. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias.